tenemos, de formar parte de la cultura del el tecnólogo el científico de la computación debe estar capacitado para poder resolver una amplia gama de problemas. Es un tema muy importante. Siempre que vamos a desarrollar un hardware, un software, para algún problema específico, siempre hay un problema detrás. Todo esto es clave. Entonces, en esta ocasión, pues, el doctor Miguel Ángel Alemán nos va a dar, nos hace el favor de platicarnos, sobre todo haciendo más conceptos, todo lo que ustedes deben saber para tener. Les demos un aplauso, doctor, tercera llamada. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Les voy a platicar de manera muy general qué es lo que estamos haciendo en biosensores. Como dijo el doctor Barrón, a veces piensan que porque escuchan materiales, biosensores, no tiene nada que ver con la computación. Sin embargo, actualmente ya todo tiene que ver, ¿no? La principal herramienta que tenemos siempre son los sistemas computacionales, ¿no? Entonces, por eso es que hemos decidido trabajar en esto. Más o menos tiene como 16 años que empezamos y lo primero que pensamos fue necesitamos un laboratorio, y ahí fue donde yo inicié trabajando en la construcción y en la puesta en marcha de los cuartos limpios del Centro de Nanociencias. Y bueno, ya más o menos 2019, antes de que empezara la pandemia, pues me empecé a meter más un poco en el proyecto del SIG, ¿no? De sensores. Entonces, vamos a ver un poco, lo actual es lo nano. Entonces vamos a tratar de explicar por qué empezamos con microsensores y vamos a terminar hablando de nanosensores, ¿sí? Que es lo que es lo actual. Vamos a ver cuál es la relación entre la dimensión y la importancia y por qué necesitamos llegar a ellos, ¿no? ¿Por qué bio? Porque vamos a tratar de buscar la detección de biomoléculas y sobre todo enfocadas, por ejemplo, a la detección temprana de enfermedades, porque la detección ya la hacemos. El principal reto es detectarlas lo más temprano posible. ¿Para qué? Para que tengan para que el tratamiento que se le pueda ofrecer sea mucho mejor, ¿no? No sé, estaba hablando con una neuróloga y me decía que hay un tratamiento para detener la esclerosis múltiple, ¿no? Se hace un análisis de ADN antes de que nazca el bebé. Si se detecta, entonces se le aplica el tratamiento, que básicamente es aplicarle una proteína, que es la que no produce la persona que desarrolla esta enfermedad. El problema es que cuesta, el análisis de ADN es completo, es caro, no se hace aquí en México, y el tratamiento cuesta 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, complejo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer, para empezar, que esos costos bajen, ¿no? ¿Por qué hablar de biosensores? Porque es uno de los principales retos en el país, ¿no? Es la parte de salud, ¿sí? Además de que no tenemos tecnología, lo vimos con el COVID, teníamos que esperar hasta que llegara la tecnología para empezar a hacer la detección. Es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar tecnología, sobre todo a lo mejor para, lo principal es bajar los costos, ¿no? Son muy costosos los. Entonces, tenemos muchos sensores. Podemos hablar de sensores físicos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. La vista, ¿no? La audición, el tacto, el gusto, el olfato, ¿sí? O podemos hablar de sensores bioquímicos, por ejemplo, sabores, definir pues si está salado, si está dulce, etcétera, ¿no? Entonces estamos pues, rodeados de sensores, ¿no? Es con lo cual nos comunicamos e interactuamos con el medio. Hemos desarrollado sensores para ver cosas macro, por ejemplo, para estudiar el universo con los radiotelescopios, con el nuevo James Webb, el Hubble,
telescopios ópticos, o sea, telescopios que trabajan con diferentes principios físicos, y podemos irnos hacia la parte micro, que por ejemplo podríamos empezar con un microscopio óptico que usamos desde la secundaria, pero cuando nuestro sensor ya no nos permite a través de lentes poder observar directamente, pues lo que hacemos es usar otros principios físicos y generar imágenes visibles a través de microscopios electrónicos, por ejemplo, ¿no? Es trabajar con otros principios físicos que nos permiten obtener información. Entonces, como ven, pues los sensores son muy importantes en el estudio en general de todo, ¿no? Tenemos muchos biosensores, por ejemplo, algunos ya con más de 100 años quizás de existencia, que usamos a diario, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, estos no son ni micro ni nanobiosensores, estos son sensores macro, podríamos decirlo. Bueno, por ejemplo, pensemos en el de la glucosa. El de la glucosa ya debe tener más de 60, 70 años, ¿no? Entonces, ¿por qué nanobiosensores? Porque finalmente lo que buscamos es la detección de bajas concentraciones, y no solamente en seres humanos, ¿no? Sino, por ejemplo, en plantas. Ahora tenemos muchos problemas con virus que atacan a las plantas y que acaban con cosechas rápidamente, ¿no? Entonces podemos mapear el cuerpo humano a diferentes niveles, por ejemplo, intercelular o intracelular o molecular, ¿no? Entonces, entre más adentro vayamos, por ejemplo, pensemos en el ADN, es más compleja el estudio y la detección de algo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta desde hace ya mucho tiempo? Pues que tengamos, o el doctor tenga una visión, o incluso nosotros mismos, ¿no? De información sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y ahí es donde entra lo que el doctor Barrón dice, es no solamente es crear el biosensor, sino darle la aplicación, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones es lo que estamos buscando aquí en el SIC, no solamente censarlo, sino darle un propósito que sea adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos medir glucosa, temperatura, presión, marcadores químicos, señales relacionadas con inflamación, actividad metabólica, cambios en biomoléculas específicas, y esto estarlo censando en tiempo real, por decir algo, ¿no? ¿Sí? De tal manera que con algún cambio significativo el doctor se entere inmediatamente, ¿no? Ahora se están vendiendo estos, pues, sensores de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que incluso están censando todo el tiempo, prácticamente para dibujar un electrocardiograma, ¿no? Como dice el doctor Barrón, pensemos en el Edge Computing. Imagínense que ahí mismo se está analizando ese comportamiento, y en el momento, ustedes saben que ahí se ve cuando pues, va a haber un infarto, cuando hay un microinfarto, ¿no? Avisar inmediatamente, ¿no? Sin incluso intervención del usuario, ¿no? Pero para eso se requiere mucho procesamiento, ¿no? Con bajas capacidades de cómputo, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea algo muy pequeño que vaya aquí pegado, ¿no? Y que consuma muy poca energía, y que se pueda conectar a lo mejor a la red celular, ¿no? Etcétera, etcétera, y tomar decisiones, etcétera. Ya los venden, pero pues ahorita esos cuestan muchísimo, ¿no? Ya podemos tomar, que sí están accesibles, por ejemplo, esos estudios donde nos ponen un monitor y lo ponen 24 horas, ¿no? Pero eso tienen que esperar a que llegue, descargar la información y analizarla, ¿no? ¿Sí? Lo interesante sería analizarla en tiempo real, ¿no? Entonces, como ven, en IE Spectrum ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, los biosensores ya son una parte bien establecida de la biotecnología y representan una industria de miles de millones de dólares, ¿no? De billones de dólares. Los nanobiosensores utilizan plataformas de nanotecnología para crear sensores con una sensibilidad sin precedentes. O sea, imagínense, les digo, por ejemplo, alguna vez nos invitaron a trabajar en un proyecto donde querían detectar vegomovirus, que es un virus que afecta principalmente a la planta del jitomate en el norte ¿no? del país donde son productores. El problema es que se tenía que detectar de manera muy temprana, porque en cierto momento ya significaba que está esparcido en toda la cosecha, y hablábamos de hectáreas y todo se tenía que quemar, ¿no?
¿sí? Entonces, pero ¿cómo le hacemos para hacer esa detección? Entonces, ahí vamos a hablar de uno de los conceptos importantes, que es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es muy importante porque, pues, cualquiera puede saber que hay un mosquito y puede sentir incluso cuando un mosquito le pica, ¿no? Pero, pues, hagan con esta tecnología, pues, si no se detecta, no existe, ¿no? ¿Sí? El elefante, incluso por las características de su piel, nunca lo va a detectar, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sensibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, actualmente hablamos de concentraciones en milimoles, pero para detección temprana queremos irnos a picomoles, femtomoles o hasta atomoles, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos podría generar una atención temprana, sobre todo, por ejemplo, al cáncer, ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchas técnicas en las cuales que dependiendo de la concentración, pues es el método que se propone para la detección. Entonces, pensemos en algo que le llaman geometría de difusión. ¿Qué significa? Eh, un biosensor no detecta una molécula solo porque existe en la muestra. Para que ocurra la detección de la molécula, debe moverse dentro del fluido y llegar hasta la superficie activa del sensor. Y eso es complicado, ¿no? Porque cómo llevamos la muestra hasta donde va a estar el área, donde se va a ser sensible a esta biomolécula, ¿no? Y normalmente lo describen por la ecuación de difusión. Hablan un poco de matemáticas, ¿no? Si la molécula no llega al sensor, el sensor no puede detectarla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen la modelación? Bueno, pues piensan que el movimiento es caótico, ¿sí? Imagínense que es un fluido, aquí está el área activa, aquí es donde se va a realizar el sensado. Entonces, ¿cómo vamos a saber que una molécula que queremos detectar se va a poner aquí y va a ser sensada, va a ser detectada, ¿sí? Entonces, esto, una forma en la que lo describen, porque pues es normalmente llevamos la muestra en un fluido, pues es por el proceso de difusión, ¿no? Entonces, pues esta es la ecuación general y decimos que lo que sucede aquí es que la molécula que vamos a sensar hasta que llegue hasta el área activa, el área de sensado, pues va a chocar con otras moléculas, va a tener un movimiento errático y va a ser complejo para que llegue, ¿no? Entonces, estas moléculas no se mueven en línea recta, a pesar de que llevemos una dirección en el fluido. Choca aleatoriamente con moléculas en el líquido, cada choque cambia su dirección y el resultado del movimiento en zigzag es llamado movimiento browniano, ¿no? Entonces, eso complica, ¿no? La parte del proceso de sensado. Entonces, la detección empieza antes de sensar. La molécula objetivo primero debe difundirse hasta el sensor. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, pues, es complejo, ¿no? O sea, pensamos al inicio, pues, que simplemente era poner fluido donde estaba el sistema de detección y listo, ¿no? Teníamos un biosensor, ¿no? Y por supuesto hay muchas matemáticas alrededor de esto, ¿no? En un microsensor tal vez no sea tan importante, pero cuando hablamos de un nanosensor es muy importante, ¿no? Entonces nos interesa detectar amplia variedad de biomoléculas, ¿no? Desde glucosa hasta ADN, bacterias, por ejemplo, ¿no? Sensores convencionales suelen detectar concentraciones en el rango de milimoles, ¿qué es lo que nos entregan por ejemplo, en un examen de sangre en un laboratorio, ¿no? ¿Sí? Mientras que los nanobiosensores deberían llegar a detectar concentraciones de femtomoles, y eso es lo que andamos buscando, lo complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma de calcular esto es a través de la teoría de difusión. Entonces, por ejemplo, aquí pegué un poco, este es un examen que me hice creo que hace un año. Entonces, como ven, pues sí, las concentraciones son relativamente altas. Hablar aquí de detección temprana no es válido, ¿no? O sea, aquí no puede haber detección temprana, ¿sí? Normalmente cuando nos hacemos los exámenes, pues es cuando ya la concentración a lo mejor de células de cáncer pues ya es alta o etcétera, ¿no? La glucosa es muy alta, etcétera, ¿no? Una analogía que me gusta de este curso de principios de nanobiosensores es esta. Imagínense que más o menos sería la escala de cuántas nanomoléculas, bueno, cuántas moléculas, perdón, tendríamos o biomoléculas o analitos tendríamos, por ejemplo, en un cubo con estas dimensiones, ¿no? ¿Sí?
Entonces, si hablamos de una concentración de micromoles, ¿sí? Tendríamos alrededor de 1 billón. Si hablamos de picomoles, tendríamos alrededor de miles, y si hablamos de femtomoles, pues tendríamos una, ¿no? ¿Sí? En una caja de estas dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para detectar de manera temprana? Es muy complejo, ¿no? Entonces, otra forma. Me gusta esta analogía porque dice un solo grano de sal en varias piscinas es lo que correspondería a eso. Imagínense detectar un grano de sal en el volumen de varias piscinas olímpicas, de tamaño olímpico oficial, ¿no? También algo muy importante, por ejemplo, es qué tan sensible va a ser nuestro sensor. Hablemos, por ejemplo, yo creo que solo podría saber en un vaso de agua si tiene sal o no tiene sal, o si está salado y no está salado, ¿sí? A lo mejor mi mamá, si cocina, podría decirme si tiene sal, ¿no? Y a lo mejor un chef me pediría, tiene sal y es del Himalaya, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Y ahí es donde empezamos a pensar, o empieza el otro grupo a pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo logró esa especificidad incluso, ¿no? Pues con sistemas inteligentes, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para entrenar las redes y decir, bueno, que sepa, ¿sí? Que es sal, y además que es el sal del Himalaya y qué cantidad es a lo mejor, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y esa es la diferencia entre mi sensor y el sensor de alguien que ha entrenado para esto durante mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos en una máquina, no? Entonces, para esto, estas biomoléculas objetivo tienen ciertas propiedades de detección, por ejemplo, indicadores químicos, elementos de vida e invasores, ¿no? Los indicadores químicos son moléculas pequeñas que pueden identificar una condición fisiológica o alteración del organismo, ¿no? Por ejemplo, la glucosa es importante para monitorear diabetes, por ejemplo, el óxido nítrico se relaciona con el Parkinson. Tenemos los elementos de vida, esas biomoléculas que son fundamentales para la biología, como es el ADN y las proteínas. Las proteínas nos dan mucha información. Y los invasores, que pueden ser virus y bacterias, ¿sí? Que nos generan afectaciones, ¿no? Eso es lo que podemos censar. Y es una forma en la que lo podemos clasificar. ¿Qué propiedades podemos detectar? Por ejemplo, cambio de carga, ¿sí? Algunas biomoléculas tienen carga eléctrica. Por ejemplo, cambio de masa, ¿sí? Algunas biomoléculas son suficientemente grandes o pesadas para producir cambios mecánicos. Por ejemplo, potenciales redox, ¿sí? Reacciones oxidación-reducción y índices ópticos, ¿no? Cuando hay una reacción con alguna longitud de onda. Entonces, por ejemplo, un órgano canceroso libera aproximadamente 10,000 células que podrían capturarse y analizarse para detectar el inicio de una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuánta muestra necesitamos? Eso también nos dimos cuenta, ¿no? ¿Cuánta muestra necesitamos? Entonces, si nos hacemos, por ejemplo, un pinchazo, tenemos un cierto volumen de muestra, y si nos sacan, no sé, 1 litro de sangre, para un análisis tenemos otro volumen. ¿Cuál es el volumen indicado, ¿no? Para hacer el análisis y que no nos dé un falso positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos aquí está el cálculo, ¿no? Dice, en una muestra de sangre de 1 centímetro cúbico, tendríamos aproximadamente 2 células cancerosas de acuerdo a esa estimación que vimos anteriormente. Y en un pinchazo, ¿sí? Tendríamos, esperaríamos encontrar 0.002 células, o sea, la probabilidad de que captemos una célula con una gota de sangre es mucho más complicado, ¿sí? Entonces el volumen importa, ¿no? Entonces, pues podríamos, a través de la ecuación de Poisson, podríamos estimar, ¿no? De acuerdo al volumen, cuándo podríamos tener un falso negativo, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque nos dimos cuenta que había muchos factores que analizar antes de pensar que yo podía usar un transistor, podría usar un resistor, no sé, un capacitor para tener detección, ¿no? Tengo que saber qué tipo de muestra, cómo la voy a obtener, en qué forma viene, qué volumen necesito. ¿Por qué? Porque las moléculas que quiero detectar son muy pequeñitas, ¿no? Pensemos en glucosa, por ejemplo, el orden de los nanómetros, los anticuerpos de decenas de nanómetros,
y un virus, ¿no? Que anda por ahí de los 100 nanómetros. Entonces, imagínense, ¿no? Necesito detectar virus, como por ejemplo el de la influenza, son cosas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, un virus, por ejemplo, no suelen tener carga o presentan carga que no es estable, no es adecuada para su detección, son muy pequeñitas, pero hay otras estrategias para detección de virus. Por ejemplo, normalmente un virus cuando ataca, el organismo al que ataca o la célula que ataca empieza a generar una proteína, ¿no? ¿Qué más hemos tratado de censar? Bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Las bacterias son más grandes, son del orden de micras, por ejemplo, esta mide 3 micras. Entonces podríamos pensar en detectar cambio de masa, ¿no? Entonces hemos pensado, por ejemplo, detectar cosas interesantes que son de interés para los médicos, como es el cáncer. Y hemos visto que las proteínas podemos usarlas como biomarcadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el cáncer de próstata, lo que buscamos es el antígeno prostático y tiene una proteína asociada, ¿no? Entonces podríamos detectar esa proteína en lugar de... ¿Qué es lo que hacemos? Empezar a observar cuando esa proteína se está empezando a producir de manera anormal, ¿no? Por ejemplo, para el infarto, la troponina, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, pues estos son los marcadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos usar un detector que haga la transducción directa, o sea, que transforme la detección en una señal eléctrica de manera directa, como por ejemplo, tenemos el antígeno prostático, ¿cómo lo capturaríamos? Con su complemento que es ay, ¿cómo se llama? El complemento del antígeno, bueno, ahorita les digo. O por ejemplo, con los marcadores, ¿no? Que pueden ser estas biomoléculas como las proteínas o que también podríamos marcarlas a través de un medio indirecto, donde a través de excitarlas con luz podríamos ver, por ejemplo, fluorescencia, ¿no? Entonces, como ven, para generar un sensor es muchísima información la que tenemos que procesar antes de pasar a la parte electrónica, ¿no? ¿Y cómo vamos a procesar esa información? Con sistemas de cómputo, ¿no? Simulando, ¿no? Entonces dijimos, podemos detectar carga, masa, afinidad electrónica, este, marcadores magnéticos u ópticos también, ¿no? Entonces tenemos la superficie del sensor, lo que hacemos es a esta superficie darle una función, o sea, la funcionalizamos, ponemos un complemento y ¿para qué? Para que pueda captar de manera selectiva una molécula que es la que queremos o la que es de interés. ¿Sí está claro? Podemos poner biomarcadores o marcadores, por ejemplo, las nanopartículas de oro o los nanotubos de carbón, el grafeno son bastante reactivos, reaccionan con muchas cosas, entonces podríamos poner un nanotubo de carbón que podría atrapar una de esas biomoléculas, ¿no? ¿Sí? Le estamos dando una función y a eso le llamamos biofuncionalización. Y de esa manera le damos selectividad, ¿no? Que no atrape cualquier cosa el sensor, sino que solamente cierto tipo de moléculas, ¿no? Y podemos usar diferentes tipos de sensores, ¿no? Bueno, los tipos de sensores podemos usar etiquetas o tags o marcadores, ¿sí? Para hacerlos fluorescentes, por ejemplo. Podemos usar sensores potenciométricos, amperométricos, podemos usar cantilevers, ¿sí? Y entonces hacemos sensores basados en transductores, que es lo que les voy a mostrar. Podemos tener sensores electroquímicos, potenciométricos, ópticos, sensores de masa, acústicos, mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces el potenciométrico es un sensor que detecta cambios de potencia eléctrico causados por la carga de la biomolécula, ¿no? El amperométrico mide una corriente eléctrica producida por una reacción electroquímica y el cantilever pues es un cambio de mecánico.
Entonces, ¿cómo vamos a definir un biosensor? ¿Sí? Un sensor va a ser el que va a estar compuesto, o sea, va a tener la parte de la biomolécula, va a tener el transductor y además va a tener toda la electrónica para hacer el tratamiento de la señal y luego para visualizar o darle sentido a la información que estamos obteniendo, ¿no? Hemos visto que muchos reportan como biosensores simplemente una capa de algún material que tiene algún cambio a lo mejor de corriente, de conductancia, de capacitancia al estar en presencia de algún material, ¿no? Y consideramos que eso no es un biosensor, más bien sería un transductor, ¿no? Entonces la arquitectura sería la muestra, el biosensor, el bioreceptor, perdón. Decíamos, teníamos el antígeno prostático que necesitamos anticuerpos, ¿no? El anticuerpo agarra el antígeno y entonces si agarramos suficientes podemos detectar un cambio de masa, ¿no? El transductor y la lectura, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que ir a nano? En este momento no trabajamos en nano, pero ya tenemos una propuesta porque es más complejo, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos nano? Para la detección de bajas concentraciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir de milimols a femtomols, ¿no? Entonces, detectar concentraciones muy bajas equivale a encontrar señales extremadamente escasas en un volumen grande. Entonces, como ven, lo único que vamos a hacer en esta etapa es generar la información, pero después hay que transformar esa información en algo útil, ¿no? Déjenme, voy a adelantarme. Entonces, el diagnóstico temprano de enfermedades es muy importante, es uno de los objetivos de los biosensores. La medicina personalizada, ustedes saben que normalmente las aspirinas, por ejemplo, están hechas para los europeos, es donde se creó, y a muchos mexicanos no les hacen efecto, ¿no? A quienes sí, los medicamentos normalmente, a las razas que son más o menos homogéneas, o sea, que no han cambiado, que no se han mezclado, ¿no? El problema aquí en México es que la mezcla es muy grande, ¿no? Entonces los medicamentos no funcionan igual, ¿no? Imagínense, alguna vez nos dijo un médico que quería inyectar al corazón el medicamento para estar tratando algo sobre los bloqueos en los conductos sanguíneos, ¿no? Pero había que hacerlo de manera controlada y en función de las necesidades del corazón. Entonces, pues era complicado, ¿no? Entonces, cada quien, imagínense que en vez de que nos metamos un shot de insulina completo, que nos pongamos la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Entonces necesitamos estar midiendo muchas cosas y procesar esa información porque de nada sirve medirlas nada más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Hacer un Lamona chip, o sea, tener un laboratorio completo en un chip que me dé un prediagnóstico, no un diagnóstico, no me va a decir si eso no es. Esto finalmente tiene que ser esta información entregada a un especialista que es el que va a tomar la decisión, ¿no? ¿Con qué empezamos? Con biosensores, pues podríamos ser mecánicos, acústicos, que les llaman sensores de ondas acústicas superficiales o SO, que básicamente tenemos una señal, aplicamos una señal senoidal que va a viajar a través de un medio, de un material piezoeléctrico, va a viajar sobre la superficie y va a salir por este lado, ¿no? Si modificamos, por ejemplo, aquí está, ¿no? Este es el material, digamos, esta es la parte sin modificar. Cuando lo modificamos, cambia, ¿no? Podríamos hacer un cambio de la frecuencia de resonancia. Si detectamos estos cambios, podemos tener un biosensor. Por supuesto, tenemos que darle una función. Entonces, algo que hemos estado trabajando, ese es nuestro siguiente paso, es biofuncionalizar. Es darle una función a esa superficie de detección. Que en este caso, por ejemplo, algo muy complejo en la parte médica, en la parte biológica, son los comités de ética, ¿no? Es muy complejo. Los permisos. Entonces compramos antígenos y anticuerpos bovinos sintéticos, ¿no? Para hacer las pruebas. Entonces, para funcionalizar vamos a poner el anticuerpo para detectar el antígeno, ¿no? Entonces, como ven, cuando llega el anticuerpo, bueno, está funcionalizado, estas como Y son la funcionalización, y aquí atrapa
lo que queremos detectar, ¿no? Entonces empezamos a hacer el estudio y el diseño, que básicamente es la selección del material. Estamos usando neobato de litio, es algo que ya está muy probado. De hecho, esta estructura es muy vieja, también ya tiene más de 70 años. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? El diseño de cómo vamos a transformar, a transmitir la señal eléctrica y la vamos a transformar en una señal mecánica, ¿no? Que va a viajar a través de la superficie, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tomar la muestra, o sea, desde aquí, desde el paciente, tomar la muestra, meterla al biosensor y darle al médico, por ejemplo, hacia una PC o hacia un celular, la información de lo que está detectando, ¿no? Ese es el proyecto en general, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, nos hemos ido encontrando muchos retos. Primero, la simulación, ya saben que las licencias son muy caras, pero hay que hacer simulación para ver más o menos, saber qué es lo que vamos a obtener. Esas son las simulaciones en COMSOL que hizo nuestro alumno, que se dedicó a hacer el diseño, ¿sí? También los perfiles, hemos hecho un proyecto multidisciplinario bastante grande. En este caso, pues él tenía un perfil de físico, ¿no? Entonces para él fue relativamente sencillo, ¿no? Y empezó con el diseño, ¿no? Del proceso de fabricación de los transductores. Aquí está, déjenme ver si funciona. Pues, se metieron a hacer la fabricación en el cuarto limpio y obtuvieron los primeros dispositivos para empezar a hacer pruebas, ¿no? Hacer la caracterización física, cómo salió, y posteriormente la caracterización eléctrica. Entonces ahí en el video ven un poco el proceso ahí que se llevó a cabo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin embargo, nos dimos cuenta, nos preguntamos, ¿cómo vamos a llevar la muestra? Y la respuesta estaba en la microfluídica, ¿sí? Que es una técnica con la cual podemos hacer microcanales, microconductos, a través de la cual, por ejemplo, una gota de sangre podemos llevarla hacia el área activa, ¿no? Entonces, pero para hacer los moldes necesitamos una técnica que se llama fotolitografía y es muy cara. Y estábamos en pandemia y dijimos, ¿cómo le hacemos? Entonces dijimos, pues a lo mejor si imprimimos los moldes en una impresora 3D podría servir, ¿no? Entonces teníamos una necesidad y generamos un proyecto, ¿no? Entonces este es el molde que diseñamos en la herramienta CAD, ¿sí? Para hacer la impresión usamos el Lego, ¿sí? Hicimos esta impresión en resina porque la de filamento nos deja muchos bordes, ¿sí? Hicimos varios pasos, el curado, y obtuvimos algo que funcionó, ¿no? Obtuvimos la microfluídica. Con bastante buena calidad. Este es el molde y estos son los sistemas microfluídicos que tenemos, ¿no? No me acuerdo si ahí puse algún... No, ahorita les enseño, ¿no? Como ven, aquí tengo una entrada, una salida y tengo un líquido que está circulando a través del microcanal, ¿no? De esa manera vamos a llevar la muestra hacia el área activa. ¿Qué obtuvimos? Pues un artículo, este es de una alumna de UPITA, son muy buenos los de UPITA, hizo una simulación, publicó una simulación numérica, ¿no? Para este tipo de fabricación, y luego, cuando lo perfeccionó, pues hizo un artículo, ¿no? Aquí está su nombre, Tamara, ¿no? Bastante interesante porque ya tiene 4 citas y tiene año y medio, creo 2 años. Y por ejemplo, lo citaron ahí los dice Recent Advances in Polymer Science and Fabrication Process, ¿no? Son 2 reviews y 2 artículos donde ya están utilizando su técnica, ¿no? Muy interesante. Porque pues era algo muy simple, algo muy sencillo. Pensamos, no es fácil hacerlo. Si yo quiero volverlo a hacer, no lo hago, aunque tengo todos los pasos. Ella tiene el feeling, pero puede entrenar a la gente, ¿no?
Entonces empezamos a desarrollar los sistemas microfluídicos. ¿Qué es lo que hizo? Lo transformó en su tesis. ¿Qué es lo que hizo en su tesis? Un algoritmo de procesamiento de imágenes para detectar macrocitosis en eritrocitos contaminados en un microentorno artificial, ¿no? ¿Qué significa eso? Dijo, claro, platicamos con una doctora, alguien que tenía una necesidad, nos dijo, cuando separamos los glóbulos rojos, los eritrocitos de las células, si los eritrocitos están deformados, si no son círculos perfectos, significa que hay una enfermedad, que hay una no recuerdo cómo se dice, bueno, ahorita les digo, como ven, estos son eritrocitos enfermos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, tenía la motivación. ¿Qué es lo que hizo? Esta es la doctora que estaba haciendo su maestría ahí en la UNAM, que es la especialista en hacer el análisis por el método tradicional para ver si estos son los eritrocitos ya separados. ¿Sí? Esta es una imagen, me parece que es un microscopio óptico, ¿sí? Y el proceso normal es ¿no? Está la doctora preparando su muestra y este es su resultado. ¿Por qué le propusimos esto? Porque nos dijo de repente, hace análisis, por ejemplo, de SIDA, de hepatitis, y dice que sí les tiembla la mano y dice que sí han llegado a cortar los guantes, que se ponen 2 guantes, 3 guantes y de todos modos han llegado a tener accidentes y pues es muy peligroso, ¿no? ¿Sí? Entonces vienen así, es como lo hace ella. Creo que ya me acabé la pila. ¿Qué propuso ella? Un microentorno. Esto es la microfluídica, estos son los microcanales. Emuló la estructura de una célula y lo que hizo primero fue se tomó ella, por supuesto, la muestra de sangre para meterla, es que era muy complicado tomar la muestra. Metió su muestra de sangre, lo que hizo aquí fue enfermar sus células a través de meterle otra sustancia para deformarlas y poder detectar eso a través de un sistema de redes neuronales, ¿no? Estos son sus resultados, ¿sí? Y lo que hizo fue detectar las células enfermas. Por ejemplo, otro caso de células enfermas es que se empieza a pintar más en medio, ¿no? Por supuesto, el que nos dijo eso fue el especialista, porque si yo lo veo, yo las veo todas igual, ¿no? ¿Sí? Pero su sistema de redes neuronales lo que hizo es detectar dónde están esos problemas, ¿no? Entonces hizo el procesamiento de la imagen, aquí ya está la imagen procesada, y después con su sistemita, pues dio entrenó su red y obtuvo un sistemita para hacerle el cálculo, ¿no? ¿Sí? Y definir, dar un prediagnóstico de si está o no está enferma la célula, perdón, el paciente, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, como ven, la necesidad que teníamos es generar microfluídica para aplicarle al biosensor. Pero ya que generamos una técnica para hacer esa microfluídica, pues se les ocurrió hacer una aplicación para esa microfluídica, que fue generar este sistema. Y la persona que hace los análisis dijo, bueno, si se pudiera llevar esto a la práctica, estaría muy bueno, porque tendría que manipular menos la muestra. Eso es algo importante, ¿no? Y cómo se analizó, cómo sustituimos para hacer un prediagnóstico al especialista con redes neuronales. ¿Sí? La información que obtenemos de los sensores solamente es válida o es importante cuando le damos un sentido y principalmente le damos a través del análisis matemático, ¿no? Voy a apurar. Después dijimos, bueno, seguimos con el sensor SO, dijimos, ¿cómo vamos a ir a lo nano? Y pues había uno de nuestros compañeros había estado trabajando en fabricación de nanoholes, ¿no? ¿Sí? Entonces también salió una tesis para UPITA, donde pues era fabricar y caracterizar estos nanoholes o nanoagujeros, ¿no? Por supuesto, primero tuvimos que simular todo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan? Dijimos que una forma de generar la detección podría ser a través de la interacción con una
una longitud de onda específica, ¿no? Por ejemplo, un cierto tipo de luz, etc. Entonces, lo que hicimos fue usar resonancia de plasmones superficiales localizadas haciendo esos nanoholes. Y pues por supuesto tuvimos que simular primero, ¿no? Entonces simulamos primero para caracterizar todo lo que podría haber en el ambiente, ¿sí? Entonces, después se fabricaron los nanoholes y, por ejemplo, los nanoholes son de oro. Entonces, primero caracterizamos la transmitancia de una película de oro, después con el nanohole y observamos los resultados, ¿no? Sí, y como ven, cambia, ¿no? Entonces, si podemos hacer que incluso la respuesta en transmitancia del nanohole cambie cuando tenga algo encima, podemos tener un biosensor, ¿no? Entonces lo caracterizamos poniéndole agua y como ven hay un cambio, ¿no? ¿Sí? En la respuesta de la transmitancia. Y bueno, usamos un sistema óptico para hacer la caracterización. Y después usamos glicerol, que es una molécula bastante noble, pues podemos manejar fácilmente. Y hicimos diferentes pruebas, ¿no? Y después las alumnas que estaban haciendo esta tesis, pues hicieron pruebas, por ejemplo, con lágrimas artificiales, con saliva, con plasma sanguíneo, y observaron los resultados, ¿no? Y fue también muy complicado porque también no es fácil conseguir la muestra de sangre. En este caso nos apoyó la Boca 6, ¿no? Para la toma de muestras. Pero igual, ¿no? O sea, lo hicimos sin permisos. Pero bueno. Entonces, Después de una pelea, detectamos la sensibilidad y pues en principio funcionaron y generamos un proceso de fabricación, ¿no? ¿Cómo se hacen los nanoholes? Compramos nanoesferas, ¿sí? Las pusimos sobre la superficie sobre un sustrato. Ahí podemos ver la película de oro con las nanoesferas, ¿sí? Perdón, nada más son las nanoesferas. Y luego le colocamos una película de oro de 20 nanómetros, ¿sí? Entonces, para hacer los nanoagujeros que hicimos, quitamos las esferas y quedaron los agujeros. Y de esa manera hicimos los nanoholes. Y pues como ven, florece, ¿no? Y eso nos indica que sí hay una respuesta con respecto a ciertas longitudes de onda. ¿Cómo las quitamos? Simplemente con esta cinta la pusimos sobre la muestra y las levantamos. Hacemos un lift-off, ¿no? ¿Sí? Y entonces miren, aquí están con las esferas y cuando les quitamos las esferas. ¿No? Esas son imágenes con un microscopio electrónico. Como ven, esta línea de aquí, dentro de la imagen, mide 100 nanómetros. Entonces, más o menos, las nanoholes deben ser como de, que les gusta, unos 25, ¿no? 50 nanómetros, ¿no? Entonces, ahí están los nanoholes. Finalmente, fueron, creo que de 50 nanómetros. Dice 105 nanómetros, ¿no? Entonces, como ven, pues hay mucho que hacer, ¿no? No solamente es fabricar o hacer un componente electrónico, sino que hay que simular, hay que procesar y hay que darle sentido a esa información. Entonces, una vez que obtuvimos la información real, hicimos retroalimentación y volvimos a simular para mejorar los datos que tenía el simulador y obtener una respuesta de la simulación más cercana a lo real, ¿no? ¿Sí? Igual las niñas publicaron un artículo, ¿no? ¿Qué pasó? Que teníamos un sistema óptico ya viejo, porque son muy caros, y ya no teníamos el software, ya no teníamos la licencia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el controlador del software y lo publicamos, ¿no? ¿En qué hicimos el controlador del software? Del sistema en Python. Y quedó bastante bien y alcanzó por una publicación, ¿no? Sí, entonces, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Teníamos otro problema más surgió, ¿no? ¿Cómo controlamos o cómo hacemos la interfaz para obtener la información y procesarla con la computadora? Si es un proceso óptico, pues hicimos el controlador, ¿no?
Entonces ahí más o menos un poco del software que pusimos, o sea, teníamos el sistema de adquisición de la información, en este caso de la transmitancia que estábamos generando, la mandamos a la PC y en la PC empezamos a graficar, ¿no? Y pues estas son algunas respuestas y con algunos filtros, ¿no? Que usamos para mejorar la información obtenida, ¿no? Entonces con eso ya también generamos un software para ese tipo de, ¿no? Y bueno, me regreso, finalmente este es nuestro biosensor, en esta etapa estamos. Como ven, ya tiene la microfluídica, tiene la entrada y tiene la salida. Lo pusimos ahorita en este PCB, tiene los conectores SMA para conectarle la fuente de la señal y medir el resultado, ¿no? ¿Qué sigue? Queremos hacer un equipo, ¿sí? Un LSPR, ¿no? Completo. Entonces, tenemos dos formas de detección que son con los nanoholes, o tenemos, por ejemplo, la parte de los otros sensores que hemos hecho con la técnica de las ópticas acústicas superficiales. Entonces, lo que queremos hacer es un equipo completo, ¿sí? Que al ponerle la muestra nos dé información de lo que hay dentro de esa muestra, ¿no? ¿Sí? ¿A qué lo podemos aplicar? Pues podríamos configurarlo, ¿no? Podemos trabajar con la funcionalización, con los materiales para, por ejemplo, detección de insuficiencia renal, podemos trabajar con diabetes, podemos trabajar con cáncer, con muchas cosas, pero pues en esto estamos, ¿no? Estamos en el paso. ¿Por qué? Porque aquí no solamente tiene que ir el biosensor, sino también el sistema óptico que va, por ejemplo, si metemos los nanoholes, que va a medir la transmitancia de la señal y que va a generar la información de los cambios que está observando en la señal, ¿no? Y bueno, es mucha información, podría seguirles hablando de biosensores y lo que estamos haciendo, pero la idea es que hay muchísima información que se trabaja en el diseño y fabricación de un biosensor que necesitamos procesar, ¿no? Y la única forma de procesarlo va a ser con sistemas de cómputo, y ahora se está buscando hacerlo en el borde, como dicen, ¿no? En el eche, ahí donde están. Y la parte de las cuestiones médicas viene, no sé si han visto, yo he visto unos niños que traen aquí su sensor de glucosa, ¿no? Entonces llega el papá, acerca el celular para ver si necesita ponerle su inyección, ¿no? Ya también hay para adultos, pero son como parches, el de los niños es más invasivo. Y así muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el reto más grande es encontrar a los biólogos, a los médicos que quieran hacerlo, ¿no? Porque para ellos es pérdida de tiempo. Si no tenemos algo ya funcionando, pero ¿cómo vamos a generar algo ya funcionando si no nos apoya, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien quería hacer detección de, ¿cómo se llama esta bacteria? Bueno, es una bacteria que está en los alimentos, ¿cómo se llama? De colina. Bueno, por ejemplo, con E. coli trabajamos con un profesor de la UNAM. Él hace antibióticos naturales para atacar la E. coli. Entonces, lo que hacemos es, mete su muestra con la célula viva y luego mete una con su antibiótico y a través, cuando está muerta la bacteria no florece y cuando está viva florece, entonces podemos observar si hay y cuántas hay y contar, pero el conteo y todo eso se hace con sistemas de redes, ¿no? Neuronales, con sistemas inteligentes, ¿no? La otra es no recuerdo, pero hay muchos problemas en México, sobre todo se tiene que detectar para las cuestiones de exportación, porque las multas y las sanciones son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta bacteria puede estar en los charcos, ¿no? Puede traer la persona en las manos. Entonces, en todas las etapas, desde la recolección hasta el empaquetado, se tiene que estar midiendo, ¿no? O, por ejemplo, estamos en otro proyecto
Es complicado porque nunca tiene tiempo la gente. Es la gente de Chapingo que quiere exportar chayote a Europa. El problema es que lo tiene que hacer en barco y en el momento en el que lo transporta, el chayote germina, ¿no? No se echa a perder, germina. Y si germina, pues ya. ¿Qué hacen? Rocían algo que ellos inventaron, pero tienen que estar midiendo variables para saber cuánto van a rociar para evitar que germine. Detienen la germinación, ¿no? Entonces necesitamos que en el transporte, en los contenedores, se vayan midiendo todas esas variables y vaya tomando decisiones, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Entonces, por ahí un profesor me criticaba mucho que decía que eso que tiene que ver con el cómputo, pero pues si no generamos las necesidades. Además, todo es simulación, o sea, no podemos avanzar si no simulamos, ¿no? Eso sería todo, Ricardo. Gracias. Bueno, yo un comentario. En efecto, la idea del cómputo de inteligencia artificial del borde sería dentro de la tarjeta esta que donde están haciendo las muestras de análisis, ahí meterlos. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, meter inclusive ya estamos experimentando nosotros, precisamente estamos haciendo eso en el laboratorio, meter los modelos de lenguaje, pero ya en el microcontrolador, es lo que además ya lo logró. Entonces imagínate tener ahí un experto que pueda, conforme va llegando la señal, vaya diciendo qué es lo que está pasando. Ni siquiera tienes que tener algo muy sofisticado. Bueno, si el modelo de lenguaje entrenado afuera, lo descargas. Entonces, pues sí, en efecto, esto es un tema donde tenemos que colaborar con físicos, con químicos, con médicos, todo eso. Sí, un ejercicio muy simple que les pongo a mis alumnos en la SCOM es, ya venden, por ejemplo, un par transmisor receptor de LEDs para censar presión arterial, les cuesta 60 pesos. Entonces, les digo, le ponen su SP32 que cuesta 130 pesos. Les digo, díganle a su mamá que tiene que poner el dedo ahí cuando ustedes le digan. Por WhatsApp le mandan un mensaje, oye, pon el dedo donde te dije, lo pone y luego les regresa la señal que dice ya si está bien o no su presión arterial, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo muy simple y es algo que no hacemos. Mejor nos gusta más comprar el celular de 20,000, 30,000 pesos y ponerle el dedo sobre el sensor, ¿no? La cámara, ¿no? Pero díganle que a su abuelita que haga eso para estarla revisando, pues bien complicado, ¿no? Es que el chip tenga su laboratorio, ¿no? Y claro, es que no solamente que lo mida, sino que ya les mande una respuesta que ustedes sepan qué pasa, ¿no? Todo ok, ¿no? Por ejemplo, y es muy fácil, ¿qué hacemos con un bot en Telegram? Lo más fácil que han hecho ellos, manda un mensaje, ¿no? Automático, diciéndole, está bien, ¿no? Y reciben un mensaje y listo, ¿no? ¿Sí? Es una practiquita, ¿no? Muy sencilla. No te vayas a matar, te mira, No, sí, hay muchas cosas ya, ¿no? No, y métanse a la página de Expressif, de Silicon Labs, hay muchas cosas que están haciendo en Healthcare, que le llaman, ¿no? y luego es bueno pensar que esto tiene que tomar una industria, o sea, es increíble que ese tipo de desarrollos no aterricen y no creen industria, no creen productos, llegar a la gente a partir de lo que... No, y se acabaron los medidores de la oxigenación, ¿no? Al principio de la pandemia. Además, por ejemplo, ¿no? Y había que esperar que llegaran de China otra vez el barco, ¿no? Hay un documental que yo se lo recomiendo, es sobre Jim Kamen, es un inventor de Estados Unidos, no recuerdo cómo se llama. Jim Kamen está en tecnología en Netflix. Es interesante porque él de hecho estaba desempleado, fue a donde trabajaba su hermano, creo que era un México algo así, y empezó a montar ese tipo de cosas, ¿no? De esos que hacen para los riñones, ¿no? Oye, tiene que venir, sí, ¿por qué no se hace portátil? Entonces él empezó a trabajar sobre eso, justamente resolviendo problemas prácticos. Y bueno, pues hoy Sí, nos llegó un médico de Puebla que traía una bomba que dispensaba la quimio, se ponía aquí.
creo que daba a pacientes con cáncer terminal, creo que 6 meses extra de vida, ¿no? Pero costaba la renta como 200,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, pues hay que hacer que baje el costo, ¿no? Porque eso tenemos que no nada más hacer tecnología, sino ver cómo se cambia. Cómo esto termina en una industria. Pues. No, y por ejemplo, en la de los nanoholes fueron las niñas bueno, fue el laboratorio de ahí de Boca, 6 que nos ayudaron, pero después para el otro, el del microentorno, nos dijeron que ya no. Y acabamos en el hospital de la UNAM. Nos dieron una regañada tremenda, pero nos hicieron las muestras, ¿no? Porque no es ético, no es lo correcto, ¿no? Un montón de cosas, de cuestiones de manejo de muestras biológicas, ¿no? Humanas. O sea, no es tan fácil, ¿no? Les hubieran dicho que eran de gato ya. No, porque necesitábamos que le sacaran la sangre en ese momento a aplicar el experimento, ¿no? Ese era el problema, ¿no? No, pues está muy interesante, bastante. Hablar de la línea segunda. Ya creo que quiero. Bueno, si no es así, allá, pregunta. Por ahí, Sí, pero era un antígeno y un anticuerpo sintético de bovino, ¿no? Sí, así dice. No, pues yo creo que es poco, ¿no? Yo creo que lo más complejo es lograr la detección temprana, ¿no? O sea, que con algunas biomoléculas puedas detectar, ¿no? Sí es complejo, por ejemplo, demostrar, como son cuestiones, vieron un virus, 100 nanómetros, demostrar que tienes ahí algo, a los revisores de los artículos, por ejemplo, muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo observas eso? Es muy complejo. Entonces, pero sí, también incluso, por ejemplo, nos tardan en llegar hasta 6 meses las muestras, y eso que son sintéticas, ¿no? Pero los permisos son difíciles. Y nos llegan microlitros, ¿no? O sea, es para algunas pruebas, ¿no? Y tenemos que llegar a un formulario donde dice para qué lo vamos a usar, qué fin va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complejo. A lo mejor deberíamos dedicarnos no a biosensores, sino a sensores de otras cosas, ¿no? Que no requieran tantos permisos. El problema es eso, ¿no? La reglamentación para muchísimas cosas, pero bueno, pues eso hay que hacerlo. Yo creo que esta línea es muy prometedora, tiene un futuro, inclusive en cuanto a la economía, ¿no? ¿Cuánto sale ahorita hay que hacer un análisis? Creo que más de 1,000 pesos algunos. Imagínate si esto se lo puede hacer así muy rápido. Sí, la aplicación que se piensa sobre todo es estos lugares donde no hay médicos, ¿no? También. Que llegues, esté ahí la sala donde estén los sensores y pongas el dedo, tu muestra de saliva, no sé, o de orina y listo, ¿no? Y lo que va a hacer es un prediagnóstico, eso es muy claro, ¿no? No es un diagnóstico, no te dice si es o no, es un prediagnóstico. Todavía tiene que analizarlo el experto, ¿no? Y el experto en España. Y pues es feo, ¿no? Sí hemos escuchado muchos casos que le dijeron que tenía cáncer y no tenía, ¿no? Digo, pero... Bueno, lo mismo que un carpintero, lo mismo que un... Claro, claro. Bueno. Muy bien, un aplauso. A nombre del doctor Juan Humberto Sosa Azuela, le entregamos constancia de participación como expositor en el tema de biosensores y sus aplicaciones en el marco de matemáticas. Bueno, gracias.